Buenos días, hoy es lunes y la verdad es que hoy me apetece un montón grabarte mi día, que pasemos un día juntos y a pesar de que, como digo, es lunes y tengo trabajo, creo que puede ser bastante interesante porque vamos a probar un producto que llevo buscando desde hace bastante tiempo. Además, en Instagram os conté sobre ello y muchos me dijisteis, Judith, tráelo al canal, puede ser muy interesante, y dije, pues voy a intentarlo. Así que hoy vamos a probar la cámara más pequeña y más cute, más cookie que he visto en mi vida. Vale, mira, la cámara en cuestión es esta cosa de aquí. Y bueno, este producto tiene historia porque me salió una publicidad de Fujifilm, de Instax, que la patrocinaban y me llamó muchísimo la atención porque es que literalmente, mira mi mano, yo tengo la mano muy pequeña, es muy pequeñita esta cámara. Y tú puedes pensar, pero eso seguro que es una cámara, no sea un juguete. No, no, de verdad que esto es el nuevo lanzamiento de Instax. Total, que me gustó un montón y os lo compartí en Stories, que bueno, si no me sigues en Instagram muy mal, porque por ahí pues te cuento cosas y muchas veces me ayudáis mucho a crear contenido, como ahora. Entonces, os subí en Instagram un story diciendo, qué cosa tan cute, qué monada, ¿qué es esto? O sea, tengo que investigar un poco sobre ello. Y un poco en broma os dije, oye, ¿queréis que la compre y la traigo al canal? Y bueno, muchísima gente, Judith, tienes que probarla, es súper mona, yo también la quiero. Y dije, bueno, pues nada, estaremos pendientes. De esto os hablo como hace ya como 2 meses que pasó. Y casualmente la ventaja de tener amigos creadores de contenido, Javi Zaldívar, me dijo que había ido al evento de Instax y que se la habían dado. Y que me la podía dejar. Así que le dije, oye, pues tráemela y la pruebo. Y he dicho, oye, pues en cambio de probarla yo aquí sola en mi casa haciendo tonterías, pues os lo grabo y la probamos juntos. Así que hoy, aparte de enseñarte pues mi vida en general, vamos a probarla porque me hacía bastante ilusión. Y nada, a primera vista ya os digo, es así de pequeñita. Tiene por aquí el botón para disparar. Por aquí tiene otro botón que creo yo que es para encenderla, ahora lo probamos. Y luego por aquí vemos que se carga con USB tipo C, así que genial. Y en el lateral, aquí, tiene una pestañita porque, os cuento, esta cámara es digital. Me llamó mucho la atención este producto porque realmente llevaba ya tiempo buscando una Instax para comprármela, para tenerla en casa, pues como, mira, espérate, como un estilo vintage de, ya sabéis que yo compro mucho este tipo de cámaras que son de usar y tirar y luego tú las llevas a revelar y pues tienes las imágenes son digital o impresas. Pues yo buscaba un concepto similar, pero tampoco quería hacer una inversión en una cámara digital como las de Instax que llevan papel, porque si no siempre estás pendiente de comprar papel y bueno, de hecho tengo una impresora y todo y jamás he comprado papel porque me da mucha pereza. Y cuando vi este concepto, que realmente es lo mismo, es como esa idea más analógica dentro de lo que cabe, a mí ya me conocéis, sabéis que me encanta poner filtros vintage a mis fotos, hacerlo más Polaroid, entonces esto es el mismo concepto pero digital, porque como os estaba diciendo, aquí tiene esta pestañita para poder poner la micro SD, que he hecho un poco de búsqueda en casa y menos mal he encontrado una tarjetita micro SD de 64 GB, así que vamos a ponerla. Vale, entonces yo supongo que esto debe ir con una aplicación, no he investigado nada, ¿vale? Esto literalmente me he despertado hoy y he dicho, me apetece grabar vídeo y me apetece enseñarte mis primeras impresiones y probándola juntos, así que no tengo ni idea. Voy a mirar en el iPhone si hay alguna aplicación. Efectivamente hay una aplicación en el iPhone que, por cierto, no os lo he dicho, es la Instax PAL. P-A-L. Y la aplicación, como veis, pues se llama igual, Instax PAL. Bueno, mientras se instala la aplicación voy haciendo más cosas y luego os cuento y la encendemos juntos. Years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Alexa, ¿qué temperatura hace hoy? Buenos días, Judith. En este momento hace 13 grados Celsius. Oye, qué cambio de día. Me he despertado con el cielo súper nublado y no os hablo de que aún no había salido el sol, no, es que hoy el pronóstico era súper nublado y como veis casi estoy quemada, hay un solazo. Es que mira, tengo las cortinas puestas porque, bueno, ya creo que se puede apreciar el solazo que hace. Mira. Y hace un calor. Vale, pues ya estamos aquí. Nos pide que la encendamos, como os he dicho, así que vamos allá. Vale, dice 2 segundos. 1, 2. Enlazar.
Vale, vamos a llamarle... Judith. Toma instantáneas con PAL cuando quieras. Cuando conectes PAL con la aplicación, las fotos que hagas se transferirán automáticamente a la aplicación. Vale. Muy bien, pues ya la tenemos aquí, así que vamos a probarla. La idea, en verdad, como te he dicho, es que aquí tienes el disparador. Entonces ahora voy a hacer una prueba, voy a dispararos a vosotros. Y en principio esto se conecta automáticamente. Efectivamente, aquí ya me aparece como que tengo fotos. Esto es lo que había visto en los anuncios. Las fotos ya aparecen con este marquito de Polaroid, por así decirlo, de fotos instantáneas. Entonces, esta es la última que he hecho. Oye, pues no se ve tan mal, ¿eh? A ver, me voy a poner así para que no sea contraluz. Por lo que veo aquí la podemos descargar, ¿ok? Aquí la podemos subir, supongo... Ah, no, se puede editar. Vale, no, si hacemos clic aquí se puede editar. Entonces tenemos aquí para ponerles fondo o nada, eso me gusta más. O incluso una foto, ¿no? Vale, perfecto. También se puede editar, o sea, podemos ponerla aquí si queremos cuadrada, ¿vale? Lo que no sé si se puede quitar el borde, pero bueno, vamos a editar. Vale, esto se puede, ¿vale? O girarla. Y también se puede editar, o sea, súper bien. Y luego poner aquí, supongo, exacto. Esto también lo había visto, se pueden poner ya los emojis. Esto me gusta mucho porque al final es como personalizar esa foto y está bien, está bien. Vale, y desde aquí, exacto, se puede imprimir en caso de que tengas, como veis abajo, estas maquinitas. Pero como yo no tengo nada, yo la quiero simplemente digital, o sea que súper bien. A ver, voy a hacer otra foto que se vea bien, por ejemplo, ahí. Ah, espérate. ¿Vale? Vale, ahí está conectada. Vale, y ahora vamos a hacer así. A ver. A ver, la calidad de las fotos, ahora que ya las he revisado bien, la calidad es justita. No te voy a mentir, no te voy a decir que son las mejores fotos que he visto en mi vida, para nada, pero creo que está divertido para siempre llevarlo en el bolso, si quieres capturar algún momento. Al final tenéis que pensar, o es como yo lo pienso, que estas cámaras están también pensadas para imitar esa fotografía analógica, y la fotografía analógica depende de cuál, tampoco te creas que tiene mucha más resolución que lo que estás viendo, pero obviamente me esperaba un poquito más de calidad. No obstante, me parece, como digo, bastante divertido, que si por ejemplo tenéis un hijo y tiene ya, pues yo qué sé, 10 años y quiere investigar un poquito con la fotografía, puede ser un buen regalo para Navidad, porque al final pienso que si yo esto lo hubiera tenido de pequeña, para llevártelo de excursiones, con el cole o lo que sea, que somos de los 90, seguramente me entenderéis, que íbamos literalmente, como te decía antes, con este tipo de cámaras. Luego ya las digitales, sí, pero eran mucho más costosas. Entonces, en este caso, yo creo que no es la opción más económica, pero no está nada mal y además es una muy buena marca que es Fujifilm. Por lo tanto, oye, está bastante divertido. Esto de aquí, si te lo estás preguntando, en principio esto es para apoyarla y también es un visor. Y tienes aquí para exactamente visualizar lo que quieres capturar. A mí esto, no os voy a mentir, no me parece lo más útil del mundo, pero oye, queda divertido y para hacerte así algunas fotitos con amigos, creo que puede ser muy chulo. Lo que tengo ganas de probar y que vamos a hacer ahora es que si ahora, por ejemplo, con la aplicación se te descargan con el papel, pero yo las quiero limpias, entonces yo pienso que ahora yo si esto le quito la tarjeta y la pongo directamente en el iPhone con un adaptador, puede ser que las podamos ver limpias, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Vale, acabo de poner la tarjetita con el adaptador de Ugreen, que ya sabéis que tiene también entrada micro SD. Os lo dejo en la descripción por si alguien aún no tiene este adaptador porque es una maravilla. Y aquí está la cámara, entonces. Vale, veis otras carpetas de esto de Canon porque a saber de cuándo es esta micro SD no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir a Fuji y aquí ya podemos ver que están todas las fotos que me he ido haciendo sin ese borde. Y bueno, en cuanto a la resolución, mejorable. Por cierto, mirad qué ramo tan bonito me ha regalado Albert por nuestro aniversario. Y obviamente aquí donde estaba antes el eucalipto, que bueno, si alguien no se acuerda, aquí tenía yo un ramo de eucalipto, lo he tirado porque así también lo renovábamos y aquí de momento ya os digo, he puesto este ramo tan bonito, pero como es un ramo de flores y obviamente pues esto se va a secar y no va a quedar tan bonito, acabo de comprar ahora mismo en Colvin, que ya sabéis que bueno, es donde siempre compro todos los ramos y todo de casa, todas las flores son de Colvin. Bueno, pues he visto que tenían ya la colección de Navidad, me encanta la colección de Navidad de Colvin, y he comprado el ramo navideño más bonito
que vais a ver en vuestra vida. Lo recibo el día 1 de diciembre, así que bueno, ya os lo grabaré en algún blog o algo así. Y esto me lleva a contarte otra cosa, porque, mira, no lo voy a limpiar para que entiendas mi frustración, ¿vale? Esta mesa es monísima, es así de cristal, es de Ikea, muy barata, y viene en conjunto con esta de aquí, ¿vale? Era como una mesa nido, que se llama. Entonces, estas mesas las teníamos en el otro piso y ahora, pues, sinceramente no me pegan mucho con la decoración de casa, que por cierto no está nada ordenado para que veas cómo es real este comedor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta mesa, al ser de cristal, se ensucia muchísimo y al tener aquí la ventana entra muchísimo polvo y uno, se ve un montón, como ves, y dos, al ser cristal se ven las huellitas y bueno, no me gusta nada. Así que le he estado dando vueltas a algo que sé que me voy a dejar muchísimo dinero, pero ya era un poco la idea de cuando nos mudamos aquí. Y por si alguien está un poco perdido, ya llevamos un año en este piso, o sea, hace un año, más de un año, el 1 de noviembre nos mudamos a este piso, que claro, muchos de vosotros me habéis conocido ya en este piso, pero estábamos en otro. Así que bueno, como os grabé la mudanza y todo, ya os conté que habían muebles muy provisionales, ya que como los teníamos en el otro piso, pues no íbamos a gastar más dinero aún, que si os habéis metido alguna vez en una mudanza sabréis el dineral que eso conlleva. Entonces había muchos muebles que los queríamos como reutilizar y uno de ellos era esta mesa. Así que lo que se me ha ocurrido es que como aquí es donde grabamos y aquí es donde hago todas las miniaturas, prácticamente ya sabéis que es este fondo, la de las miniaturas, siempre las hago en este sofá, pero claro, es un color verde-azul que no combina mucho con la estética de toda la foto. Entonces, aquí estoy pensando en poner una mesa de madera. Una mesa de centro de madera maciza. Mirad, es que os voy a enseñar exactamente cuál es la mesa. Espérate. Ahora mismo estamos en la entrada. Bueno, pues este mueble de aquí es de Schlum y esto es madera maciza. Y este tipo de madera lo tenemos por toda la casa. Tengo varios muebles que elegí en este tono de madera maciza. Sus colores no lucen como deberían porque es que esta madera es preciosa. Se me ha ocurrido que para igualar un poco los tonos de madera del piso y que al final en este comedor es todo súper cálido, tenemos todo maderita, tonos beige, esta mesa así negra de metal como que me rompe un poco esa estética. Entonces, se me ha ocurrido eso, poner una mesa de madera que he visto en Schlum, de la misma madera de estos muebles de Schlum que ya tengo, para igualar y porque creo que va a dar más calidez. Y el ramo que te he dicho que he comprado en Colvin, ponerlo de centro de mesa. Creo que puede quedar precioso, además también he comprado ya el jarrón y todo. Y como este vídeo lo voy a subir ya este jueves 23, pues a lo mejor me puedes dar tu opinión. Esta es la mesa que creo que puede quedar súper bien, creo que es una estética muy parecida y como digo, la madera es la misma que tenemos en todos los muebles que he ido cogiendo en Schlum. Entonces así creo que se podría igualar. Y así quitamos esto, que es que de verdad es que está súper sucio y lo limpiamos cada día, pero claro, ya me entendéis, si tenéis algo de cristal en casa ya me entendéis que esto fatal. Y abajo cojo una de polvo, que aunque estoy pensando que al ser de cristal le da más amplitud, creo que va a quedar mucho más acogedor si pongo madera. Pero tengo muchas dudas, son 200 euros y me duele un poco, pero no sé, ¿qué opináis? Os leo en comentarios y así también sé un poquito vuestra opinión, porque es que literal que esta mesa la vais a ver en todos los vídeos. Yo creo que puede quedar bastante bien esa mesa, que por cierto, mira, os lo voy a enseñar más en detalle, es así, puesta aquí, con el centro de mesa del ramo de Colvin. Es que yo creo que puede quedar muy bonita. Me acaban de picar ahora y paquetito, vamos a ver qué es. Uy, a ver, os juro que esto es de las cosas que más ilusión me hace de dedicarme a las redes sociales, porque, mirad, vale, te voy a contar la historia de este paquete, hoy va de historias. Hace, ¿qué será? En agosto, más o menos, cuando estábamos de vacaciones, escribí a Green porque vi en su web que tenían un producto que me interesaba muchísimo. Y ya sabéis que me encanta Ugreen, todas las cosas que tengo en casa son de Ugreen y quería completar mi setup con varios de sus accesorios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a bases de carga tipo esto. Total, que cerramos la colaboración y el paquete se perdió. Llevo desde agosto esperando esto que acaba de llegar ahora mismo y con la chica que me lleva la colaboración pues estuvimos llamando a la empresa de transporte y se supone que estaba en aduanas, pero habían perdido el paquete.
En fin, que el feedback que nos daban es que llegaría en algún momento. Bueno, pues estamos a día 20 de noviembre, lo pedí en agosto y me ha llegado. Te voy a enseñar lo que he cogido porque de verdad que me parecen los productos más top que tiene Ugreen. Claro, no sé, cuando estoy subiendo esto, claro, ahora por el Black Friday a lo mejor podéis aprovechar y conseguirlo por descuento. Bueno, voy a hacer un unboxing, va, que me apetece. Es una base para poder cargar, como ves, enchufes normales. Y por esta parte de aquí, tipo A y tipo C. Así que millones de gracias, Ugreen, por enviarme estas cositas, de verdad. Me hace... No sabéis la ilusión que me hace. Esto de aquí es lo que te digo que se lo pedí más a Albert, aunque bueno, es para los dos. Es una batería, pero no la típica batería portátil que te enseño. Esto es la madre de las baterías, porque es una pasada. Mira qué pedazo de batería. Son 25.000 miliamperios y carga 145 vatios. Obviamente esto no es para llevarlo en el bolso, como siempre te enseño de otras baterías de Benks o otras que tengo en casa. Esto está pensado para cuando viajes o vayas a estar fuera de casa durante mucho tiempo, puedas cargar tus dispositivos sin problema. Y como digo, lo cogí pensando más para Albert porque es quien viaja más en la familia, pero yo también, si ahora tengo que hacer algún viaje o lo que sea, vaya más segura de que pueda cargarlo todo, el iPad, el MacBook, el iPhone o todo lo que yo quiera cargar. O sea que esta batería me parece increíble. Luego se lo enseñamos a Albert porque creo que le va a hacer mucha ilusión. Esto es lo que más ilusión me hace. Parece un lector de DVDs, pero es que esto es increíble. Donde lo quiero poner es justo debajo del monitor para poder tener todas estas entradas. Por aquí detrás se conecta y así poder ir enchufando, por ejemplo, el SSD aquí, ya que como ya sabéis en el MacBook tengo muy pocas entradas, entonces siempre tengo que tirar de, pues esto, ¿no? De hubs. Pero esto está más pensado para un setup, para tenerlo de forma fija en tu estudio. Planes, vamos a organizar el vlog. Ahora voy a ir a comer y después a la tarde vamos a montarlo, ¿vale? Te voy a enseñar cómo queda, pero vaya, muchísimas gracias Ugreen, porque al fin ha llegado. Mira, por cierto, la batería portátil va con una bolsita, que a mí el terciopelo no me gusta nada, pero bueno, es una bolsita. Lo dicho, voy a ir a comer y luego montamos esto en el setup, que tiene una pinta increíble. ¡Vamos! Acabo de recibir un email que Ray-Ban me acaba de invitar a un evento que hará aquí en Barcelona la semana que viene para presentar las nuevas gafas que ha sacado, que son inteligentes, que llevan una cámara. Y me acaban de invitar. ¡Qué guay! Me siento súper afortunada, os lo juro. ¡Qué fuerte! Albi. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ha llegado! Pero bueno, tremendo. Ha llegado todo el paquete de Ugreen perdido. Es que he dicho en el blog que se nos había perdido este paquete. Uy, he pulsado un botón. Da igual, no pasa nada. 40. 40%. Bueno, mira, al menos viene cargada. Muy bien. Está guay, Tremendo pepino. 25.000 Sí, miliamperios. miliamperios. Gracias, Ugreen. Tengo que ordenar todo el estudio, os lo juro. Esto es un caos. Ya tengo por aquí la base. Entonces ahora, a ver, venía este cable tipo C a tipo C. Y los de Ugreen ya sabéis que son mis preferidos. Si no lo sabéis es porque no visteis el vídeo anterior. Muy mal. Lo estaba conectando y luego he dicho, mira, mejor os lo enseño. Aquí tiene esto que pone para cargar. Entonces entiendo que esto se debe conectar aquí. Yo ya tengo esta base de aquí de Ugreen, ¿vale? Que de hecho ya te la enseñé. Lo que pasa es que esto es como un cargador. Pero hasta que no llegara esta de aquí, pues está simulando un poco lo que yo quería conseguir. Entonces voy a quitarla y vamos a poner esta. O bueno, en verdad la puedo dejar también, porque total. Aquí tenemos esto que va conectado a nada. Pues esto fuera. Vale. Entonces, ahora tenemos... ¡Ajá! Mira, se ha puesto. Vale, esto está encendido. Perfecto, entonces aquí ahora ya podemos conectar
cosas como el SSD y 2 puertos. Y por detrás tenemos acceso a internet y 2 HDMIs, porque este HDMI ya lo tengo cubierto. Maravilloso. El pedazo enchufe va aquí. Es que tengo ahora como uno que sobresale, que es blanco, pero quiero cambiarlo porque si no, fíjate, tengo puesto esto con 2 tipo C, porque este no funciona y este va regulero. Pero bueno, es el mismo concepto. Pero ahora que lo estoy pensando mejor, tengo otro enchufe que es realmente horrible. Te lo voy a enseñar. Tengo ese desastre. Es que eso de verdad, yo no sé cómo ha acabado así. Que a lo mejor lo que podemos hacer es poner este cubo. Yo creo que va a quedar mucho más recogidito. Y además tengo acceso a estos puertos, que ahí no tengo ninguno. Y siempre tengo que ir tirando, ¿ves? De otros cargadores. Por cierto, ese es el del MacBook. Que tengan entrada tipo C. Y por cierto, en Ugreen tienen esto para que no se mueva, o sea que yo lo puedo poner así y como ves se queda fijo y eso me encanta. Así que voy a ponerme a cambiar cables, pero como tengo que desactivar el piano, tengo que quitar internet, tengo que hacer 1000 cosas antes de cambiar ningún enchufe, pues bueno, voy a dejar el vlog por hoy. Porque lo estoy editando a la vez que lo grabo y ya llevamos unos 20 minutitos, así que no quiero que dure mucho más. Ahora mismo acabo de subir unos stories a mi Instagram hablando contigo, donde te explico, primero, de qué va este vlog y segundo, os he hecho una encuesta para saber si os apetece que vuelvan esos vídeos un poquito más de charla entre amigas, de preguntas y respuestas, Q&A, para también, aparte de conocernos un poco mejor, que hay muchísima gente nueva en el canal y yo os lo agradezco mucho, y si me estás viendo y no estás suscrito, pues muy mal, yo te recomiendo que te suscribas para no perderte ningún contenido, porque si no luego recibo muchos comentarios de Judith, ¿has subido alguna vez un vídeo de si estuvieras suscrito lo sabrías? No, ahora en serio, os quiero agradecer a todos los que estáis ya votando, porque os he hecho esa encuesta que te estaba a punto de contar, de si os apetece este tipo de vídeos más charlita. Y es que he hecho un poco de menos coger la cámara y desahogarme aquí contigo, porque, a ver, es verdad que yo mi contenido nunca lo he enfocado a ese tipo de vlogs. Siempre veo mucho más práctico sentarme en un punto fijo y contarte, pues, de lo que vaya el vídeo, pues trucos o lo que sea. Pero, aunque esos vídeos me funcionen muy bien, muchas veces prefiero que, aunque no funcione tan bien el contenido, yo me sienta más cómoda con lo que estoy grabando. Y por fin, que no se malentienda, no quiero decir que yo no me siento cómoda grabando los vídeos que subo. Para nada, de hecho ya sabéis que disfruto muchísimo mi contenido, grabando mi contenido, pero sí que es verdad que yo YouTube lo empecé con vlogs porque quería desahogarme, quería tener como un espacio donde yo poder contar mis ideas, mis opiniones y sobre todo que me conocierais en una vida mucho más, bueno, que soy una chica normal y corriente y que vierais como una vida normal, ¿no? Y desde hace bastante que he dejado un poco de lado eso y siempre que hago vlogs es pues con mis amigos o cuando tengo alguna cosa que más puntual, cuando voy a Girona, cuando tal. Pero así como del día a día hacía bastante que no os lo grababa. Y sí que es verdad que este vídeo lo he hecho en torno a la cámara Instax PAL, pero era un poco la excusa para que pudierais conocer ese producto y a la vez explicaros un poquito pues mi día. Entonces, si os ha gustado este contenido, me encantaría de verdad que si has llegado hasta aquí, pudieras dejarme un comentario diciendo, Judith, he llegado hasta aquí, o he llegado hasta la charlita de hoy, y me gustaría o no me gustaría, pues eso, que hubiera más contenido similar a esto que está pasando ahora mismo, de yo me desahogo aquí contigo. Que de hecho te acabo de decir que no quería alargar más el vídeo, pero sí, me apetece que sean vídeos de media hora, ya lo he dicho. En fin, espero de verdad que te haya gustado un montón y también deciros que la semana que viene tendréis otro vídeo, vlog me refiero. Aunque lo estoy intentando enfocar, porque ya tengo la idea, como un slow vlog, silent vlog. No sé si seguís mucho ese tipo de vlogs, pero a mí son los que más me gustan. Normalmente es gente asiática los que crean ese contenido, pero a mí me encantan, me relajan un montón. Y si os gusta en este vídeo y me decís en este vídeo que os relaja, imaginaros, o me puedo llegar a imaginar que ese contenido más silent vlog, más slow vlog, os va a gustar mucho. Así que nada, haremos la prueba la semana que viene con ese vlog y como he dicho, suscríbete si no quieres perderte esa prueba que voy a hacer. Y ya está. Y en ese blog también pues te enseñaré otras cositas tecnológicas. Siempre voy a intentar enseñar en mis blogs, aunque sean mis días, algo tecnológico, pero también me apetece hablar contigo y desahogarme y explicarte cosas, en fin.
Ya está, ahora sí que sí. Dejo el vlog por hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si te ha gustado puedes dejar tu like, puedes suscribirte como he dicho y también, repito, si has llegado hasta aquí déjame un comentario dándome tu opinión, si te ha gustado o no, y yo ya sabéis que valoro muchísimo los comentarios objetivos, que me digáis, mira Judith, es que pienso que esto a ti no te pega, o mira Judith, es que a mí esto no me gusta. También obviamente siempre que sea una opinión personal de alguien yo la acepto, pero entended que no todo el mundo piensa igual que yo también intento ponerme en la piel de vosotros, pero es imposible ponerme en la piel de 80.000 personas, entonces habrá contenidos que os gusten más, habrá contenidos que os gusten menos, pero vuelven los 3 vídeos semanales y yo creo que con tanto contenido que va a haber y que hay en todo un mes, tengo que abarcar un poco para todos, ¿no? Así que nada, espero que se haya entendido todo esto y os leo en comentarios. Ahora sí que sí, dejamos el vídeo por hoy, te dejo por aquí un par de vídeos más por si te apetece, de hecho son los dos. Bueno, este de aquí te lo estará recomendando YouTube, según tus preferencias. Y este de aquí es el último vídeo que he subido al canal para que no te lo pierdas. Y nada, ya está, nos vemos en los siguientes vídeos. Este domingo, vídeo de la Nintendo Switch, no digo nada más. Un besito. ¡Mua! ¡Chao!